Hola, Dios te bendiga. Bienvenido al ministerio Escuela Faro de Luz. El día de hoy también tenemos un tema muy importante que tratar. Tristemente nos toca tener que responder a una idea que se ha introducido en la iglesia adventista, una idea a la que denominamos una nueva teología, que recientemente en los últimos años se puede decir que se ha levantado todo un ejército de teólogos y eruditos, pues atacando lo que se denomina la teología de la última generación. En esta ocasión tenemos al pastor Félix Cortés, quien ha creado toda una exposición sobre este asunto en particular, tratando de atacar la teología de la última generación, y presenta allí sus puntos, sus argumentos en contra de esta enseñanza, que como usted sabe ha sido una enseñanza tradicional e histórica en la iglesia adventista del séptimo día. Lo que quiero hacer en este video pues es analizar ciertos puntos. Por supuesto no puedo hacerlo todo por amor al tiempo, pero quiero señalar ciertos puntos significativos que él tocó allí en su video, declaraciones directas de lo que él hizo, y usted va a poder verlo en sus propias palabras, lo que él mismo enseña y dice, y vamos a tratar de demostrar que realmente lo que él está enseñando es un error. Es totalmente opuesto a lo que enseña la Biblia y el espíritu de profecía. Así que este va a ser un tema muy interesante, muy importante, y espero que sea de bendición para ti. Sin más, vamos a ver esta primera sección y luego vamos a ir parte por parte, paso a paso. Y la pregunta es, ¿puedo tener yo, pastor, seguridad de la salvación? Y la razón por la cual batallamos con esto es porque hay ciertas ideas que históricamente hemos tenido como iglesia que siguen afectando la manera en que pensamos, y a veces estas ideas nos roban de la seguridad de la salvación. Y una de estas ideas es que la última generación, la generación que esté viva cuando Cristo Jesús venga, tiene que ser una generación perfecta. Es decir, tiene que vivir sin pecado perfectamente, vivir perfectamente sin un intercesor durante el tiempo de prueba, la gran crisis que enfrentaremos antes de que Cristo Jesús venga. Y porque esa perfección va a vindicar el carácter de Dios. Bien, en esta ocasión él dice lo siguiente, y la pregunta es, ¿puedo tener yo, pastor, seguridad de mi salvación, de la salvación? Y la razón por la cual batallamos con esto es porque hay ciertas ideas que históricamente hemos tenido como iglesia, por lo menos se reconoce que es una idea, una enseñanza que tradicionalmente ha tenido la iglesia en su historia pasada. Históricamente la iglesia adventista creía esto, enseñaba estas cosas, y ellos pues han adoptado una nueva creencia, una nueva teología que es totalmente opuesta a lo que históricamente se enseñó en la iglesia adventista. Y él dice ahí que estas ideas históricamente las hemos tenido como iglesia, que siguen afectando la manera en que pensamos, dice. Y a veces estas ideas nos roban de la seguridad de la salvación, y una de estas ideas es que la última generación, la generación que esté viva cuando Cristo Jesús venga, tiene que ser una generación perfecta, es decir, tiene que vivir sin pecado perfectamente, vivir perfectamente sin un intercesor durante el tiempo de prueba, la gran crisis que enfrentaremos antes de que Cristo Jesús venga, y por esa perfección van a vindicar el carácter de Dios. Así que esto que viene diciendo al final del párrafo son conceptos que maneja la teología de la última generación, conceptos que de seguro son muy familiares para ti, y lo hemos escuchado también en este canal, pues es lo que enseñamos. Ahora la pregunta es, ¿realmente nos roba la teología de la última generación de la seguridad de la salvación, como alega nuestro hermano? Respecto a la seguridad de la salvación, quiero compartir con ustedes ciertas declaraciones del espíritu de profecía que son muy reveladoras. Por ejemplo, esta cita de Fe y Obras, página 13, párrafo 2, dice lo siguiente: no podemos tener la seguridad y perfecta confianza en Cristo como nuestro Salvador hasta que le reconozcamos como nuestro Rey y seamos obedientes a sus mandamientos. Así que la condición para yo tener la seguridad y perfecta confianza en Cristo como mi Salvador, en otras palabras, para yo tener seguridad de mi salvación, debemos ser obedientes a sus mandamientos, como dice esta cita. Así que cualquier doctrina que promueva seguridad de la salvación en una condición en la que yo puedo ser desobediente a los mandamientos, o que no
debo preocuparme por estar a la altura del estándar de la ley de Dios y que no debo esforzarme por obedecer los mandamientos de Dios, pues esa doctrina, esa enseñanza, lejos de promoverme seguridad de mi salvación, lo que procura es alejarme de la seguridad de mi salvación, ya que la seguridad de mi salvación está en armonía, está en que yo esté en armonía con la ley de Dios. No puede haber ningún tipo de seguridad de la salvación mientras no esté en armonía con la ley de Dios, si no soy obediente a los mandamientos de Dios. Y usted sabe que la teología de la última generación pues enfatiza eso, la necesidad de que estemos en armonía con el carácter de Dios, con la ley de Dios. Solo así se puede tener seguridad de salvación. No existe nada, ninguna idea tal, es falsa la idea de que podemos tener seguridad de mi salvación mientras creo que no puedo dejar de pecar, mientras creo que no puedo dejar de ser un pecador, que tengo que seguir pecando hasta que Cristo venga. Eso es realmente lo que nos aleja de la seguridad de la salvación. En el conflicto de los siglos, página 604, párrafo 3, leemos: aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo, y cita Apocalipsis 3:10. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte, pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. Así que es sumamente interesante esta cita, pues la hermana White allí está describiendo la condición y el estado en el que van a estar la última generación, los 144,000. Yo diría que esta última generación, la que atrae tanto debate en estos días finales, en estos años, para estos hermanos que están en contra de la teología de la última generación y también para los que están a favor, esta generación final ha traído mucho debate y su condición. Ahora, hablando de la condición de esta última generación, la hermana White dice que precisamente su angustia está en que ellos no tienen la seguridad del perdón. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte. Así que si esta gente, esta última generación que se espera que son los cristianos más maduros que podrán, toda una generación bien madura en su carácter por la gracia de Dios, pues ellos ninguna más que nadie más debería tener la seguridad del perdón, la seguridad de la salvación. Sin embargo, en esta cita podemos leer que precisamente su angustia consiste en que no pueden tener la seguridad del perdón, no la pueden tener. Así que esto nos dice algo acerca de lo que enseña el espíritu de profecía acerca de la seguridad de la salvación. Quizás el foco y lo más importante no está en que tengamos la seguridad de la salvación, sino en nuestra lealtad a Dios a costa incluso de nuestra vida. Como decía Moisés, él prefería que el nombre de Dios estuviese limpio, que quedara vindicado ante los ojos del mundo, que nadie tuviese una idea distorsionada del carácter de Dios. Y para eso, si era necesario perder su vida, que su nombre fuese borrado del libro de la vida, como dijo Moisés, si vas a hacer algo así de esta naturaleza, primero quita mi nombre del libro de la vida. Moisés prefirió perder su salvación antes de que el nombre de Dios quedara sucio. Así que esta es la idea, el pensamiento que tiene esta última generación. En Mensajes Selectos, página 464, párrafo 2, dice lo siguiente: la bendición de la justificación se retiene mediante la entrega continua de la voluntad y la obediencia continua. Así que la justificación y la seguridad de la salvación, por supuesto, viene cuando una persona está justificada en Cristo. La bendición de la justificación solo se retiene, solo se conserva esta justificación si se mantiene la entrega continua de la voluntad y la obediencia continua. Cuando hay una obediencia continua, pues la justificación permanece sobre ti. Así que no hay tal idea como de que la persona continúa pecando, continúa en la desobediencia, continúa en la práctica del pecado y pues que tenga seguridad de la salvación. Por supuesto, desde luego que no. Cualquier seguridad que le brinde, cualquier seguridad de salvación brindada al pecador en el pecado, pues es una falsa seguridad. En mi vida hoy esta cita es muy interesante.
hablando en septiembre, 3 de septiembre, la página 250, párrafo 3, dice: nadie que realmente ame y teme a Dios continuará transgrediendo la ley en particular. Cuando el hombre transgrede, está bajo la condenación de la ley. Así, cuando el hombre peca, pasa a estar bajo la condenación de la ley, que se convierte para él en un yugo de esclavitud. Cualquiera que sea su profesión, no está justificado, es decir, perdonado. O sea, ha perdido la justificación, necesita ser rejustificado. Esto es lo que enseñaba el espíritu de profecía, lo que enseñó siempre. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, la página 367, párrafo 2, dice: pero si después del tiempo de gracia, o sea, luego cuando termine la gracia, cuando se clausure el ministerio de Cristo en el santuario celestial, dice: si después del tiempo de gracia somos hallados transgresores de la ley de Dios, el amor de Dios será un ministro de venganza. Dios no transige con el pecado. El desobediente será castigado. El amor de Dios ahora se extiende para abrazar al más degradado y vil pecador que se acerque contrito a Cristo. Se extiende para transformar al pecador en obediente y fiel hijo de Dios. Sin embargo, ni una sola alma puede ser salvada si continúa en el pecado. Por supuesto, estas son las citas que nuestro hermano no les va a leer cuando esté hablando acerca de la seguridad de la salvación, ya que la idea que se proponen predicar actualmente muchos de estos teólogos es una seguridad de la salvación en la que el hombre no tiene que dejar de pecar, no tiene por qué dejar de ser un pecador ni dejar de practicar el pecado. Brindan una falsa seguridad de la salvación en la que no importa el carácter de la persona, y esto es sumamente grave. Veamos a continuación la siguiente frase. Así que la primera cosa que voy a decir es: la Biblia da dos respuestas aparentemente contradictorias en cuanto a la pregunta si es posible vivir sin pecado. Pero por otro lado, el mismo apóstol Juan en el primer capítulo dice aparentemente lo contrario. Y 1 Juan 1, versículos 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Así que el apóstol Juan dice aquí que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Aquí dice lo siguiente: la primera cosa que voy a decir es: la Biblia da dos respuestas aparentemente contradictorias en cuanto a la pregunta si es posible vivir sin pecado. Pero por otro lado, el mismo apóstol Juan en el primer capítulo dice aparentemente lo contrario. Y él cita allí, procede a citar 1 Juan capítulo 1, versículos 8 al 10. Así que el apóstol Juan dice aquí que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Así que este hermano trata de promover la idea de que la Biblia tiene declaraciones contradictorias. Parece ser que el Espíritu de Dios se contradice. Por un lado nos dice que es posible vivir sin pecado, pero por otro lado nos dice totalmente lo contrario. Ahora, supuestamente, al leer 1 de Juan capítulo 1, versículos 8 al 10, se entiende o se asume que allí se enseña que no podemos dejar de pecar, que no podemos vivir sin pecado. ¿Será esto correcto? ¿Será que 1 de Juan capítulo 1 versículos 8 al 10 está enseñando algo contradictorio a la idea de que sí podemos dejar de pecar? En 1 de Juan capítulo 1 versículo 8 al 10 el apóstol hace referencia a la doctrina gnóstica del docetismo. Ese es el contexto histórico. Esta doctrina plantea que Cristo no vino en la carne. Y usted lo puede leer allí en 1 Juan capítulo 4 versículos 1 al 3. Allí Juan explicó un poco más acerca de esto. La creencia dualista del primer siglo penetró en la iglesia primitiva y muchos afirmaban que ya no podían pecar. Para ellos el cuerpo material era malo, pero dentro de nosotros, de todos, habita un espíritu o un alma inmortal que era bueno. Les era imposible aceptar que Cristo había venido en semejanza de carne pecaminosa, como dice Pablo en Romanos 8:3. Los gnósticos no podían aceptar esto, el docetismo, ya que sería para ellos como decir que lo bueno se había hecho malo. Ellos anhelaban la liberación del espíritu por medio de la muerte. Esto es una enseñanza pagana totalmente griega. Esa enseñanza aún persiste hasta nuestros días, aunque ha sufrido cambios y evolución. Al hacer una separación entre el cuerpo material y el espíritu interno, ellos consideraban al cuerpo la prisión del alma. Creían que no importaba lo que se hiciera con el cuerpo, usted puede hacer lo que quiera, ya que el alma o el espíritu que está dentro no se contamina de ninguna manera. Ya no podían pecar, decían ellos, o sea, ya no tenían pecado. Esa idea fue repudiada por la fe pura, la fe del primer siglo, y Juan tuvo que hacer frente a esta situación.
Ahora usted puede entender por qué Juan alega que algunas personas en la iglesia decían que nunca habían pecado, que no tenían pecado. Y entonces esa es la idea que él atacaba. A las personas que se declaraban incapaces de poder pecar y que nunca habían pecado en su vida. Desde luego esto es una mentira. Ahora Juan no está tratando con la idea de si se puede o no, por la gracia de Dios, dejar de pecar o vencer el pecado. Hablándonos acerca de este tema, en la revista Señales de los Tiempos, 16 de mayo de 1895, párrafo 4, la hermana White explicó lo siguiente: aquellos que presumen pensar que la ley de Dios ha sido abolida y que ya no existe, han establecido su propia norma imperfecta. Midiéndose a sí mismos, según su propio estándar finito, se declaran puros y perfectos. Este es el error, declararte tú mismo, decirte y anunciar al mundo que ya tú eres perfecto, que tú eres puro, que has dejado de pecar. Ahí está el pecado, este es el problema, esto es lo que la Biblia condena. Nosotros, los que creemos en la teología de la última generación, no enseñamos que usted debe andar por ahí diciendo: llevo una semana que no peco, llevo 6 meses que he dejado de pecar, o ya, dejé de pecar para siempre. Esto es un error. Nosotros no enseñamos eso en primer lugar, y quienes enseñan esta doctrina están en un error, están en una idea totalmente falsa. Inmediatamente en que usted haga una declaración tal, usted ha pecado y se ha desconectado de Cristo. Dice: midiéndose a sí mismos según su propio estándar finito, se declaran puros y perfectos. Esto es orgullo, arrogancia. Satanás tiene precisamente esa norma mediante la cual declara que es justo. O sea, el mismo Satanás se considera justo. Pero estas normas falsas no pueden compararse con la norma infalible de justicia de Dios. Nadie que aprecie la verdad de la ley de Dios pretenderá, y está el problema, en pretenderá tener un carácter exaltado. Nuestra verdadera posición, y la única en la que hay alguna seguridad, es la del arrepentimiento y la confesión de los pecados ante Dios, sintiéndonos pecadores. Esa debe ser la actitud humilde de una persona verdaderamente justificada, de un verdadero justo. Sintiéndonos pecadores, tendremos fe en nuestro Señor Jesucristo, el único que puede perdonar la transgresión e imputarnos su justicia. Mientras nosotros sentimos nuestra necesidad de Cristo, y vemos nuestra justicia como trapo de inmundicia, ahí cada día vamos a contemplar la verdadera justicia de Cristo, que es lo más grande y maravilloso que hay en el universo, y vamos a desear ser más como Él, y así vamos a ser transformados, como dice la Biblia, de gloria en gloria, y vamos a alcanzar la norma que Él quiere para nosotros. Pero es este sentimiento, esta actitud humilde, la que nos lleva a alcanzar la madurez del carácter. Pero esto no se explica de esta forma. Él sigue diciendo: cuando termine el conflicto de la vida, cuando la armadura sea puesta a los pies de Jesús, cuando los santos de Dios sean glorificados, entonces y solo entonces será seguro afirmar. Nótese que no está diciendo ella que entonces y solo entonces vamos a poder lograrlo, sino que será seguro decirlo o declararlo con nuestra boca. Hasta entonces no debemos decirlo ni declararlo. Dice: entonces y solo entonces será seguro afirmar que somos salvos y sin pecado. Nótese que 2 cosas no se deben decir. Ni podemos decir que somos salvos, y tampoco debemos decir soy sin pecado. Eso es un error. Declarar esas cosas ahora, de este lado de la eternidad, de este lado de la vida, cuando todavía no ha venido Cristo, es un error. No debemos declarar ni que somos salvos, ni que somos sin pecados. Sin pecado. Dice: la verdadera santificación no llevará a ningún ser humano a declararse santo, sin pecado y perfecto. Deja que el Señor proclame la verdad de tu carácter. En otras palabras, que sea Cristo el que hable de ti. No fanfarrones de tu propia perfección. Esto es un error, es una actitud equivocada. Así que, miren, hay algo interesante. Como mismo no debemos declararnos sin pecado, tampoco debemos declararnos santos. Ahora, de la misma, declararnos salvos, quiero decir, no debemos declararnos salvos. Ahora, esto no significa que usted no pueda experimentar la salvación. Podemos experimentar la salvación por medio de la fe y tener seguridad por medio de la fe en esa salvación, si somos obedientes a los mandamientos de Dios, pero no debemos declararnos salvos. Eso sería un error, porque se pone la confianza en tus propias obras, en el hombre. De la misma manera, no debemos declararnos sin pecado o impecables. Eso es un error. Pero no significa que no podamos experimentar de manera vivencial la impecabilidad por la gracia de Dios y alcanzar a vivir una vida sin pecado, como la misma autora dice que es posible en otra cita. Ahora te invito a ver la siguiente sección. Pero por otro lado, ella también tiene
otras declaraciones. Por ejemplo, miren esta declaración que encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 404. Dice, los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que, a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. Lo que Elena de White está diciendo aquí es que aún nuestras buenas acciones, las cosas que hacemos bien para alabar a Dios, para predicar el evangelio, para alabarlo, la confesión del pecado, nuestras oraciones, todas esas cosas buenas que hacemos no son aceptables delante de Dios porque están manchadas por nuestra naturaleza corrupta y tienen que ser purificadas por la sangre de Cristo Jesús. Miren lo que ella dice, todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recogen ese incensario las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo. Y a ellas les añade su propia justicia inmaculada. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende al incienso delante de Dios plena y enteramente aceptable. Entonces, Elena de White dice, no, realmente no hay... Nada de lo que hagamos realmente está libre de pecado. Aún las cosas buenas que hacemos, aún nuestras oraciones, nuestra alabanza, nuestras buenas acciones, nuestro arrepentimiento está corrupto, está manchado por el pecado. No puede ser acepto delante de Dios y Jesús tiene que añadir su justicia para que sea acepto. Entonces, no hay nada que podamos hacer que pueda ser acepto si no tenemos un intercesor. Nuestro hermano dice lo siguiente, pero por otro lado, ella también tiene otras declaraciones, y ahí cita la cita de Mensajes Selectos, tomo 1, la página 404, párrafo 1, la que vamos a leer en unos minutos, y sigue diciendo, este hermano, lo que Elena de White está diciendo aquí, según su interpretación, es que aún nuestras buenas acciones, las cosas que hacemos bien para alabar a Dios, para predicar el evangelio, para alabarlo, la confesión del pecado, nuestras oraciones, todas esas cosas buenas que hacemos no son aceptables delante de Dios, porque están manchadas por nuestra naturaleza corrupta y tienen que ser purificadas por la sangre de Cristo Jesús. Entonces Elena de White dice, no, realmente no hay, dice, nada de lo que hagamos realmente está libre de pecado. Aún las cosas buenas que hacemos, aún nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestras buenas acciones, nuestro arrepentimiento está corrupto, está manchado por el pecado, no puede ser acepto delante de Dios y Jesús tiene que añadir su justicia para que sea acepto. Entonces no hay nada que podamos hacer que pueda ser acepto si no tenemos un intercesor. Y aquí está el problema grave. No hay nada, dice él, que tú puedas hacer que sea acepto si no tenemos un intercesor. El problema es que parece pasar por alto la teología adventista, la clásica teología adventista, que enseña que va a haber un cierre del tiempo de gracia y un día ese intercesor ya no va a estar ahí para interceder. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer cuando ya Cristo no esté intercediendo y añadiendo sus méritos para arreglar o solucionar este problema que tenemos ahora? Aquí el problema grave de esta teología, esta nueva teología, es que procura mezclar verdad con mentira, y así trabaja Satanás. Añade un poco de verdad, pero lo mezcla con mentira y trata de probar doctrinas falsas, como lo es la doctrina del pecado original. Esta cita es clara, está bastante fuerte, está en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 404, párrafo 1, dice, los servicios religiosos, las oraciones, las alabanzas, la confesión arrepentida del pecado ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial, pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, nótese, la hermana White habló ahí de canales corruptos de la humanidad, a lo que ellos aplican y entienden que se trata de nuestra naturaleza biológica, de nuestra naturaleza hereditaria, o sea, de nuestra carne. Según ellos, es nuestra carne, es nuestra biología, nuestra naturaleza inherente o hereditaria, la que tiene estos canales corruptos de la humanidad. En otras palabras, nuestra naturaleza humana es pecado. Nacemos pecadores, biológicamente hablando, nuestra carne es pecado, tiene canales corruptos y eso es lo que contamina nuestras buenas obras. Y eso requiere
pues de la intercesión de Cristo, porque dice se contaminan de tal manera, a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden en pureza inmaculada, y a menos que el intercesor que está a la diestra de Dios, ahora está, pero no va a estar ahí siempre. Dice que está a la diestra de Dios presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. O sea, nótese qué cosa necesita. Necesita de las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Ahora, todos estamos de acuerdo con que Cristo intercede, añade sus méritos, echa esas purificadoras gotas de su sangre. Dice, él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, o sea, su propia justicia, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recogen en ese incensario las oraciones, las alabanzas, las confesiones de su pueblo, y en ellas les añade su propia justicia inmaculada, para que así el Padre pueda aceptarlo. Dice, luego perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, ascienden el incienso delante de Dios plena y enteramente aceptable. Así que es el Padre como el Padre lo acepta. Así se obtienen respuestas benignas. Ahora, esta cita es bastante fuerte. Y el problema no está en la cita, el problema está en la aplicación que se hace de la cita cuando se lee ahí la expresión canales corruptos de la humanidad. El secreto está en entender esa frase, canales corruptos de la humanidad. Si usted aplica esta expresión, canales corruptos de la humanidad, como decía anteriormente, a la naturaleza hereditaria, biológica, genética, o sea, la carne que usted posee, tiene un problema. Porque es que usted va a poseer esa carne, esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza, vamos a decir, post-lapsaria, que viene después que Adán pecó, todos la tenemos. Usted va a tener eso hasta que Cristo venga. Y si eso es lo que contamina sus mejores buenas obras, entonces usted va a estar contaminado y sus mejores obras van a estar contaminadas hasta que Cristo venga. Porque solo cuando Cristo venga, pues esa carne va a cambiar. Entonces hay un problema, porque antes de que Cristo venga, Él va a dejar de interceder, va a dejar de estar añadiendo sus propios méritos, su justicia inmaculada, va a dejar de estar añadiendo las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo Cristo puede dejar ese ministerio de interceder? ¿Cómo puede dejar de interceder en el santuario? ¿Cómo puede dejar de añadir las purificadoras gotas de su sangre? Su justicia perfecta? Si ya Él deja de añadirlo, entonces ¿cómo se purifica mis canales corruptos que están aquí en mi carne hasta que Él vuelva? Porque desde que deje de interceder, entonces hay un lapso ahí de tiempo, hay un periodo de tiempo donde tenemos que estar viviendo con canales corruptos ante la mirada de Dios el Padre. Entonces vamos a estar contaminados ante Dios, vamos a ser hallados como pecadores, violadores, impíos ante la ley de Dios, sin un mediador, sin un intercesor, sin un abogado, sin purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Y entonces vamos a estar perdidos cuando Cristo venga. A menos que la expresión canales corruptos de la humanidad no se refiera en lo absoluto a la carne hereditaria, a la biología que tenemos, sino más bien a aspectos internos en nuestro carácter, en nuestra mente, en las facultades superiores, no en las facultades inferiores del cuerpo, sino en las facultades superiores de la mente, o sea, en nuestro carácter. Hay canales corruptos de la humanidad aquí adentro que aun cuando tratamos de hacer el bien, cuando procuramos obrar de una forma correcta, aquí un poco de orgullo, quizás lo hacemos para glorificarnos a nosotros mismos, y eso contamina nuestras mejores obras. Pero si se refiere a eso, si esos canales corruptos de la humanidad se refiere a algo que hay en nuestra mente, en nuestro carácter, y el Espíritu Santo trabaja allí, y la gracia de Dios trabaja allí, y elimina esos canales corruptos de la humanidad antes de que Cristo deje de interceder en el santuario, entonces sí, Cristo podría detener esa obra. Podría dejar de añadir su propia justicia, podría dejar de añadir las purificadoras gotas de la sangre de Cristo, pues ya eliminaríamos de nosotros todos los canales corruptos de la humanidad y ya no necesitaríamos de un intercesor. No necesitaríamos que la obra de Cristo sea interminable allí en el santuario para que Él pueda venir a la tierra. Y podría ocurrir lo que hemos llamado históricamente un cierre del tiempo de gracia y una clausura el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario. Ahora, por supuesto, esta nueva teología está en conflicto directo con la doctrina del cierre del tiempo de la gracia y con la doctrina de la purificación del santuario y de que Cristo deje de interceder.
Ahora, hablando de los canales corruptos de la humanidad, la hermana White dejó claro en otros escritos que eso no se refiere a la biología, no se refiere a la carne, no es a la naturaleza del cuerpo, no es a las facultades inferiores, sino a las superiores. Dice, por ejemplo, Carta a Jóvenes Enamorados, página 57, párrafo 4, lo siguiente: detén tus pensamientos de ir tras los canales de la necedad y de la corrupción. Si albergas imaginaciones vanas, permitiendo que tu mente se detenga sobre pensamientos impuros, eres en cierto grado tan culpable delante de Dios como si tus pensamientos fueran llevados a la acción. Lo único que impide la acción es la falta de oportunidad. Tendrás que transformarte en un fiel centinela de tus ojos, de tus oídos y de todos los sentidos si quieres controlar tu mente e impedir que pensamientos vanos y corruptos manchen tu alma. Así que evidentemente la hermana White está hablando ahí de canales corruptos y no se refiere a la biología, no se refiere a la carne, sino más bien a algo que está aquí en el carácter, en la mente. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 302, párrafo 3, dice: si se suprimieran los 1000 canales del egoísmo que ahora existen y si se dirigieran los recursos hacia el conducto debido, una gran cantidad de dinero fluirían hacia la tesorería. Así que hay muchos tacaños por ahí, precisamente por tener esos canales corruptos del egoísmo en la mente. Desde luego está hablando de un problema que está en las facultades superiores, no en la biología, no en la herencia, no en la naturaleza humana hereditaria, sino en el carácter. La conducción del niño, página 426, párrafo 1, dice: su conducta no ha sido casta, modesta ni de buen nombre. Nótese que está hablando de conducta, o sea, de comportamiento. No ha tenido el temor de Dios delante de sus ojos. Con tanta frecuencia ha disimulado a fin de realizar sus planes que su conciencia ha quedado dañada. Mi querida niña, a menos que usted se detenga justamente donde está, con seguridad la ruina está delante de usted. Cese en sus ensueños, en su forjar de castillos, o sea, son pensamientos que ella tiene. Detenga sus pensamientos de los canales de la necedad y la corrupción. Así que nuevamente la hermana White está relacionando esto de canales corruptos, no con la biología, no con la carne, no con la naturaleza hereditaria, sino con las facultades superiores. Algo que está en nuestro carácter, algo que está en nuestra mente, algo que podemos controlar por la gracia de Dios y la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que si se pueden eliminar estos canales corruptos del carácter, evidentemente podemos llegar al siguiente paso, que es lo que escribió la hermana White acerca del cierre del tiempo de gracia. ¿Cómo va a ser la condición que va a ocurrir cuando se termine el tiempo de gracia? Nótese lo que ella explicó. Explicó lo siguiente, dice: Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 173, párrafo 1. Dice: cuando Cristo deje de interceder por el hombre, y algo que ellos dicen que es abiertamente opuesto a lo que enseña el espíritu de profecía es que nunca vamos a dejar de tener un intercesor. Siempre vamos a necesitar un intercesor. Cristo siempre va a estar intercediendo por nosotros, pero el espíritu de profecía dice todo lo contrario. No, Cristo va a dejar de interceder. Dice aquí que cuando Jesús deje de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Ese es el momento cuando sus siervos deben rendir cuentas. Para los que no se han preparado en pureza y santidad, que los capacitaría para encontrarse entre los que aguardan para dar la venida a su Señor, el sol se pone en medio de pesar y tinieblas para no salir nunca más. El tiempo de prueba termina, la intercesión de Cristo cesa en el cielo. Así que Cristo va a dejar de interceder. ¿Qué pasará si tenemos todavía canales corruptos para ese momento? Yo creo que vamos a estar perdidos. Así que urge eliminar esos canales corruptos ahora mientras hay gracia. Sigue diciendo: ese momento por fin llega y repentinamente sobre todos, y los que no purificaron sus almas por la obediencia a la verdad estarán durmiendo. Pero mientras su interés quedaba sepultado debajo de las ganancias mundanales, la obra terminó en el santuario celestial y ellos no estaban preparados. Triste y muy fuerte lo que dice esta cita. La siguiente está en Historia de la Redención, página 424, párrafo 1, dice lo siguiente: entonces vi que Jesús se despoja de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. La última lágrima había sido derramada en favor de los pecadores, había sido ofrecida la última angustiosa oración, se había soportado la última carga y se había dado el postrer aviso, o sea, el último aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos, no escogieron la vida, y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables. Así que ojo con esta parte. Dice que ya cuando Cristo deje de interceder, cuando se cierre la gracia, ya no va a haber más sangre expiatoria para purificar a los culpables. Y esto me resulta muy interesante porque la cita que usa nuestro hermano para probar que tenemos una naturaleza, que somos pecadores por naturaleza y que siempre vamos a necesitar intercesión,
dice que los canales corruptos de la humanidad hacen necesario la intercesión de Cristo, hace necesario que Él añada sus propios méritos, su justicia inmaculada y las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. O sea, si tenemos canales corruptos, vamos a necesitar de las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Pero cuando Cristo deje de interceder, ya no habrá más purificadoras gotas de la sangre de Cristo. De modo que el pueblo de Dios, el pueblo fiel, debe haber eliminado los canales corruptos de la humanidad, lo que demuestra que no se refiere a algo biológico, sino a algo que está en el carácter y que puede ser eliminado antes de que Cristo venga. Y no como enseñan estos hermanos. Así que es claro, dice ella, ya no habrá sangre expiatoria para purificar a los culpables, ni salvador compasivo que abogara por ellos y exclamase, dale al pecador un poco de tiempo todavía. Todo el cielo se unió a Jesús cuando oyó estas palabras, hecho está, consumado es. Con terrible claridad oyeron estas palabras, demasiado tarde, demasiado tarde. Y esta es una cita explosiva. Primeros Escritos, página 280, párrafo 3, dice, no escogieron la vida, y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables, ni salvador compasivo que abogase por ellos y exclamase, perdona, perdona al pecador durante algún tiempo todavía. Esto es, perdonar y justificar es lo mismo, o sea, justifica al pecador todavía. Ya no va a haber más justificación para nadie, ya no va a haber perdón para nadie. Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras, hecho está, consumado es. Science, la revista Señales de los Tiempos, 27 de noviembre de 1879, párrafo 7, dice, cuando Cristo se levanta y abandona el lugar santísimo, comienza el tiempo de angustia, se decide el caso de cada alma y no habrá sangre expiatoria para limpiar el pecado y la contaminación. Al salir del lugar santísimo, Jesús habla en tono de decisión y autoridad real. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora, esto es teología adventista clásica que todo pastor adventista debería entender, debería saber y enseñarle a la iglesia. Pero aquí tenemos a nuestro hermano diciendo todo lo contrario a lo que enseña el espíritu de profecía, a todo lo que históricamente se ha enseñado en la iglesia adventista. Y él dice que todo eso, toda esa enseñanza, pues nos quita de la seguridad de la salvación. Cuando realmente es todo lo opuesto. Lo que ellos enseñan es lo que nos pone en duda la seguridad de la salvación. Vamos a escuchar la siguiente frase. Así que Elena White tiene ambos tipos de explicaciones. Miren, ella dice, Elena White dice, en una lección, más bien una matutina que se llama A fin de conocerle, página 363, él dice lo siguiente. Al comprender mejor la infinita pureza de Cristo, sentiremos como Daniel cuando contempló la gloria del Señor y dijo, mi fuerza se cambió en desfallecimiento. No podemos decir, yo no tengo pecado, hasta que este cuerpo vil sea cambiado y transformado a la semejanza de su cuerpo divino. Hasta ese momento podemos decir, no tengo pecado. Mientras tanto, antes de que seamos transformados, cuando Cristo Jesús venga o cuando venga la resurrección, no podemos decir que no tenemos pecado. Pero, dice ella, si procuramos constantemente seguir a Jesús, tenemos la bendita esperanza de estar ante el trono de Dios sin mancha ni arruga, completos en Cristo, ataviados con su justicia y perfección. Es decir, siempre vamos a ser ataviados de su justicia y de su perfección. Entonces, no hay ningún momento en el cual podemos decir, no tengo pecado. Aquí escuchamos esto, dice, así que Elena de White tiene ambos tipos de explicaciones. Aquí él sugiere que lo mismo que sucede en la Biblia, que la Biblia se contradice, pues él dice que la hermana White también se contradice. El Espíritu Santo parece que tiene delirios y se contradice a sí mismo, porque el Espíritu Santo inspiró la Biblia, inspiró a la hermana White, y él dice que se contradice, que tiene dos tipos de declaraciones, unas que dicen sí a la posibilidad de dejar de pecar y otras que dicen no, según su interpretación. Y él cita ahí la matutina A fin de conocerle, página 360, párrafo 2. Y añade, hasta ese momento podremos decir, no tengo pecado. Mientras tanto, antes de que seamos transformados cuando Cristo Jesús venga, o cuando venga la resurrección, no podemos decir que no tenemos pecados. Es decir, siempre vamos a necesitar ser ataviados de su justicia y de su perfección. Entonces, no hay ningún momento en el cual podemos decir, no tengo pecado. Así que parece ser que estos hermanos confunden la diferencia entre declarar algo y experimentar algo. O sea, el espíritu de profecía y la Biblia se oponen a la declaración, al que yo declare que no tengo pecado,
y que yo declare que soy salvo. O sea, como mismo se opone a que no debemos decir que somos impecables, o que no tenemos pecado, o que nunca hemos pecado, o que ya no podemos pecar, también la inspiración se opone a que nosotros declaremos que soy salvo. Ahora, significa eso que como no podemos declarar que soy salvo, significa que no puedo experimentar la salvación. Sí podemos experimentar la salvación por medio de la fe. Por medio de la fe podemos creer que Cristo nos justifica y podemos experimentar de manera vivencial la salvación. Ahora, es muy distinto andar por ahí diciendo soy salvo, poner la confianza en mí mismo. De la misma manera, sí podemos experimentar una vida sin pecado, podremos experimentar la impecabilidad, pero no debemos andar por ahí alardeando de que ya no peco, que nunca he pecado o que ya no puedo pecar. Este es el error. Ellos leen citas como estas, donde se advierte de no declararnos sin pecado, de no andar declarando que ya no puedo pecar o que ya no peco, y tratan de hacer entender que estas citas dicen que es imposible dejar de pecar, que es imposible vivir una vida sin pecado, cuando realmente la cita no tiene nada que ver con eso. La cita advierte sobre no declararnos o no decir que somos sin pecado hasta que Cristo venga. O sea que hasta que Cristo venga no podemos tener la seguridad en esta declaración. No podemos andar diciendo esto, como tampoco podemos decir que soy salvo. Esto, desde luego, no anula la realidad y la verdad de que antes de que Cristo venga podemos experimentar la salvación, y de la misma manera antes de que Cristo venga podemos experimentar una vida sin pecado por la gracia de Dios, y podemos alcanzar la impecabilidad por medio de la fe. La cita que él leyó, que aparece en A fin de conocerle, página 360, párrafo 2, dice, en todo el contexto, dice lo siguiente: pero no alardearemos de nuestra santidad. Nótese que lo que ella advierte en contra del alarde, andar por ahí alardeando. Dice, al comprender mejor la infinita pureza de Cristo, sentiremos como Daniel cuando contempló la gloria del Señor, quien dijo, mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Cita Daniel 10:8. No podemos decir, yo no tengo pecado. Nótese que ella no está diciendo que es imposible vivir sin pecado, o que es imposible alcanzar la impecabilidad, o que no se puede dejar de pecar. Ella no dice eso. Así que no se puede decir que ella tiene dos tipos de citas, que en una cita dice que sí se puede y en otra cita dice que no se puede. Ninguna cita dice que no se puede. Ella lo que está diciendo en esta cita es que no debemos decir, que no debemos declarar que no tenemos pecado. No que si podemos o no podemos. No es lo que está tratando la cita. Eso es manipular al espíritu de profecía para hacerlo decir lo que no dice. Dice ella aquí, no debemos decir o declarar, yo no tengo pecado, hasta que este cuerpo vil sea cambiado y transformado en la semejanza de su cuerpo divino. Pero si procuramos constantemente seguir a Jesús, tenemos la bendita esperanza de estar ante el trono de Dios sin mancha ni arruga. Por supuesto, en esta parte no se hizo mucho énfasis, pero sí podemos, dice aquí, mientras que no debemos decir, no tengo pecado, sí podemos por medio de la fe aparecer ante el trono de Dios sin mancha ni arruga, completos en Cristo Jesús, ataviados con su justicia y perfección. Así que, de hecho, de paso, recuerdo que él declaró también anteriormente, dice, es decir, siempre vamos a necesitar ser ataviados de su justicia y de su perfección. Ahora, lo que asumo que él entiende, según su teología, que ser ataviado de su justicia y perfección es un atavío, una justicia meramente legal, lo que muchos han denominado una justificación forense, donde Dios me cubre cuando yo en el fondo sigo siendo un pecador activo, no puedo dejar de pecar, pero Dios está ahí ataviándome con su justicia. Es una justicia siempre legal, es declarativa, o sea, Dios me declara justo, no puedo ser justo. Simplemente soy pecador, siempre voy a ser pecador, pero a pesar de eso Dios me declara justo, o sea, me atribuye justicia, me declara perfecto, sin pecado, me declara justo, legalmente. No de una experiencia vivencial, no es que me hace justo, nada de esto, simplemente me declara justo. Es un atavío legal, pero no una experiencia vivencial. Sin embargo, cuando tú lees lo que entendía la hermana Joya acerca de este atavío, acerca de esta experiencia vivencial de la justificación por la fe, es todo lo opuesto a lo que este hermano enseña. Por ejemplo, antes de si podemos o no vivir una vida sin pecado, quiero leer la siguiente cita. Por ejemplo, en la revista Señales de los Tiempos, 23 de julio de 1902, párrafo 14, dice, todo aquel que por la fe obedezca los mandamientos de Dios alcanzará la condición de sin pecado o impecabilidad, es lo mismo.
en la que vivía Adán antes de su transgresión. Nótese qué interesante. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 147, párrafo 2, dice: si llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, podemos ser puros, santos e inmaculados. Ahora, estas citas no están hablando de declarar, o decir, andar por ahí alardeando de que somos sin pecado, no, sino de lo que puede lograr la gracia de Dios en nosotros. Podemos alcanzar la condición de sin pecado o la condición de impecabilidad y podemos ser puros, santos e inmaculados. Eso es lo que enseñaba el Espíritu de Profecía. El Ministerio de Curación, página 136, párrafo 1, dice: el Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad y vivió una vida sin pecado, para que los hombres no teman que las flaquezas de la humanidad les impidan vencer. Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina, y su vida, o sea, la vida de Cristo, es una afirmación, yo diría una demostración, una vindicación de que la humanidad, en combinación con la divinidad, no peca, o sea, es impecable. El Salvador venció para enseñar al hombre cómo puede él también vencer. Es una cita muy poderosa. Ahora, ¿qué significa para la hermana White, lo que les comentaba hace unos minutos? ¿Qué significa para la hermana White ataviarnos con la justicia y la perfección de Cristo? Si usted lee, por ejemplo, Mensajes Selectos, tomo 1, la página 426, párrafo 3, ella dice allí: la fe genuina se apropia de la justicia de Cristo. Así que esto no es solamente un manto que te cubre en el pecado, sino que es tuya. La justicia de Cristo pasa a ser tuya. Te apropias de la justicia de Cristo, y como dice ahí, y el pecador es hecho vencedor. Fíjense que no dice declarado un vencedor, sino un hecho realmente, de una experiencia vivencial, hecho un vencedor con Cristo. Pues se lo hace participante de la naturaleza divina, y así se combinan la divinidad y la humanidad. La siguiente cita es del deseado de todas las gentes, página 509, párrafo 2, dice: la justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Esto, desde luego, no es una justicia legal cubriéndote ahí, sino una experiencia vivencial. Manuscrito 106 de 1902 dice: en palabra, en acción, en espíritu, en su vida hogareña, en sus negocios y en sus relaciones con la iglesia, un hombre es cristiano o es pecador. Una de estas dos. Usted o es un cristiano, que significa un seguidor de Cristo, el que sigue el ejemplo de Cristo, o es un pecador. Las vestiduras de la justicia de Cristo no cubren ningún alma contaminada por el pecado. O sea, usted tiene que dejar de estar contaminado por el pecado para que la justicia de Cristo le cubra. Si continúas contaminado por el pecado, es porque la gracia y el Espíritu Santo no ha operado una limpieza en ti, y no puedes estar cubierto con la justicia de Cristo. Tienes dos opciones: eres cristiano o eres pecador. Y ellos, puedes investigar un poco más, ellos enseñan que usted es cristiano y pecador al mismo tiempo, justo y pecador. Es la declaración. Puede ser justo y pecador al mismo tiempo. La hermana White dice: no, usted o es cristiano o es un pecador. Vamos a escuchar la siguiente sección. Elena White dice en la Review and Herald, marzo 15, 1887, hay muchos, especialmente entre aquellos que profesan santidad, que se comparan a sí mismos con Cristo, como si fueran iguales con Él en perfección de carácter. Esto es blasfemia, dice. Si pudieran obtener una visión de la justicia de Cristo, tendrían un sentido de su propia pecaminosidad e imperfección. Aquí nuestro hermano citó la Review and Herald 15 de marzo de 1887, párrafo 1, para tratar de demostrar que de alguna manera es imposible alcanzar la perfección de Cristo, o sea, vivir una vida sin pecado. Y básicamente pasa por alto todas estas declaraciones que he compartido el día de hoy contigo. La cita aparece en la Review and Herald 15 de marzo de 1887, párrafo 11, dice: hay muchos, especialmente entre los que profesan santidad. Nótese que son personas de esta gente, este grupo que alardea ya haber dejado de pecar. Estos son los que están equivocados y que dicen o declaran con su boca que ya no pecan. Dice: hay muchos, especialmente entre los que profesan, se declaran, dicen ser santos, profesan la santidad. ¿Y qué hacen? Se comparan con Cristo como si fueran iguales a Él en perfección de carácter. Esto es una blasfemia. Si pudieran obtener una visión de la justicia de Cristo, tendrían un sentido de su propia pecaminosidad e imperfección. Por supuesto,
Esto no se puede etiquetar a la teología de la última generación con esta cita, ni a aquellos que anhelan por la gracia de Dios alcanzar el estándar que Cristo tiene para ellos, aquellos que quieren dejar de pecar en sus vidas. Esta cita no se refiere a ellos, esta cita se refiere a los que alardean de vivir sin pecado, se comparan con Cristo y se ven con la misma perfección que tuvo Cristo. Cristo no pecó nunca en su vida. Hay un sentido en el que nunca vamos a igualar a Cristo, porque Cristo vivió toda una vida desde su nacimiento hasta su muerte aquí en la tierra, una vida completamente sin tacha. Nosotros alguna vez en el pasado ya hemos pecado. Eso no quita el hecho de que por la gracia de Dios podemos dejar de pecar y alcanzar la madurez de carácter caracterizada por la ausencia del pecado en la vida humana. Pero eso todo se logra por el poder y la gracia de Cristo. En ese sentido podemos alcanzar la perfección de Cristo, pero no que vamos a compararnos con Cristo, decir que somos tan perfectos como Él fue en toda su vida, o que podemos igualarlo a Él. Esto no le enseña a nadie. La teología de la última generación no enseña eso. No sé por qué citan esta cita y nos procuran etiquetar en ella. Para contrastar, usted puede leer la matutina Reflejemos a Jesús, página 300, párrafo 6, dice: viene el príncipe de este mundo, dijo Jesús, y él nada tiene en mí. Citó Juan 14:30. Dice, y no había nada en él que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera en un pensamiento se dio a la tentación. Y la hermana va a añadir lo siguiente: así puede ser en nuestro caso. Ahora, con la cita anterior, cuando usted compara, ¿será que la hermana White se está comparando? Dice que nos está comparando con Cristo, como si fuéramos iguales a Él en su perfección, que podemos ser igual a Cristo. ¿O está hablando de dos tipos de personas, dos enseñanzas totalmente diferentes? Unos que se creen los impecables, los que nunca han pecado y que son tan perfectos, iguales a Cristo. Esto es una herejía. Ahora, la hermana hoy está hablando de lo que la gracia de Dios, en la otra cita, la última que leí, lo que la gracia de Dios puede hacer por nosotros. Que Cristo, como mismo vivió, que no pecaba ni siquiera en pensamiento, así puede ser en nuestro caso, por supuesto, con la ayuda de Cristo. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad, estaba preparado para el conflicto por la presencia del Espíritu Santo en su vida, desde luego. Dice a continuación, mientras estemos unidos a Él, a Cristo, una persona que se autoproclama o se declara sin pecado, está separado de Cristo. No está unido a Él. Pero si una persona está unida a Él por la fe, el pecado no tiene más dominio sobre nosotros. Y tales declaraciones de alarde nunca van a salir de su boca. Dios busca la mano de la fe en nosotros para dirigirla a aferrarse de la divinidad de Cristo, para que podamos alcanzar la perfección del carácter. Una cita muy maravillosa. Te invito a ver lo que sigue. O podemos pensar que en nuestra justificación somos justificados por Cristo al principio de nuestra vida cristiana, pero que después somos santificados y ya no necesitamos la justificación, porque ahora la santificación se ha producido en nuestra vida y ahora podemos estar sin un intercesor delante de Dios. Ese es un peligro y eso nunca va a ocurrir. Siempre que estemos de este lado de la transformación, siempre vamos a necesitar un intercesor en nuestra vida cristiana. Nuestro hermano dice, podemos pensar que en nuestra justificación somos justificados por Cristo al principio de nuestra vida cristiana, pero después somos santificados y ya no necesitamos la justificación, porque ahora la santificación se ha producido en nuestra vida y ahora podemos estar sin un intercesor delante de Dios. Aquí básicamente está diseñando un muñeco de paja y luego está tratando de atacar este muñeco de paja. O sea, es una idea que nadie cree, no conozco a nadie que tenga esta idea, y luego se pelea con esta idea como si fuera lo que creen aquellos que enseñan la teología de la última generación. Él dice, ese es un peligro, eso nunca va a ocurrir, y aquí es donde viene el problema, donde dice, y ahora podemos estar sin un intercesor delante de Dios. Él dice, eso es un peligro. O sea, la idea de que podemos estar sin un intercesor, él la etiqueta como un peligro. Y dice, eso nunca va a ocurrir, o sea, nunca vamos a estar sin un intercesor, el intercesor siempre va a estar intercediendo. Y termina diciendo, siempre que estemos de este lado de la transformación ocurre cuando Cristo venga, siempre que estemos de este lado, siempre vamos a necesitar de un intercesor en nuestra vida cristiana. Yo realmente no sé cómo pueden creer esta idea, explicarlo, porque en qué momento Cristo entonces se va a quitar las vestiduras, va a dejar las vestiduras de abogado intercesor, se va a poner sus ropas reales y va a abandonar el santuario y va a venir aquí a la tierra a buscarnos.
y cómo puede seguir, continuar intercediendo en el camino. Cómo puede seguir intercediendo, porque la obra de intercesión se realiza en el santuario, en el lugar santísimo, frente al trono de Dios, frente al arca del pacto, sobre la ley de Dios. Allí Cristo añade sus méritos, añade las gotas de la sangre de Cristo purificadora. Pero si Él sale de allí, si deja de interceder, si se cambia de vestidura, ¿cómo puede seguir intercediendo a la misma vez? Que me demuestre, que me busquen una cita donde dice, que diga que Cristo va a continuar intercediendo cuando deje de interceder. Y eso no lo va a encontrar nadie en ningún lugar. De hecho, existe todo lo contrario. Si usted va al Conflicto de los Siglos, página 421, párrafo 1, dice: los que vivan en la tierra cuando cese o termine la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo sin un mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Nótese que la sangre de la aspersión todavía se usa ahora. Y ahora es el momento de purificarnos de todo pecado. Pero cuando esto termine ya no va a haber sangre. La sangre de la aspersión ya no va a haber más. Así que cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario, cuando ya se acabe el tiempo del mediador, ya no va a haber más un mediador. Estas personas que vivan allí entonces deben estar sin mancha, sin mácula, su carácter purificado de todo pecado. Dice, por medio de la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal, mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario. Debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis 14. Y esta cita muy clásica, la he presentado en videos anteriores, dice, está en el Conflicto de los Siglos, la página 607, párrafo 3. Ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en un pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece, pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. La esencia de la teología de la última generación en una sola cita. Mensajes Selectos, tomo 1, página 367, párrafo 2 dice: el amor de un Dios santo es un principio admirable que puede conmover el universo en nuestro favor durante las horas de gracia que se nos dan para probarnos, o sea, ahora. Pero si después del tiempo de gracia somos hallados transgresores de la ley de Dios, en otras palabras, pecadores, el amor de Dios será un ministro de venganza. Estas citas nunca se las van a leer. Dios no transige con el pecado. El desobediente será castigado. La última oración dice: se extiende para transformar al pecador en obediente y fiel hijo de Dios. Sin embargo, ni una sola alma puede ser salvada si continúa en el pecado. La siguiente cita, El Hogar Cristiano, página 12, párrafo 3, es sumamente interesante, derriba todo lo que este hermano quiere tratar de enseñar. Dice lo siguiente: si os habéis convertido en extraños y no habéis sido cristianos de acuerdo a la Biblia, convertíos, porque el carácter que adquiráis durante el tiempo de gracia será el carácter que tendréis cuando venga Cristo. Si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primero en la tierra. Los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia nuestro carácter al venir. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Y la siguiente cita en el mismo libro, la página 288, párrafo 2, dice: muchos se están engañando, como nuestro hermano, muchos se están engañando al creer que el carácter será transformado cuando venga Cristo. Pero cuando Él aparezca, no se convertirán los corazones, tendremos que habernos arrepentido de nuestros defectos de carácter y tendremos que haberlos vencido por la gracia de Cristo durante el tiempo de gracia. Después de que se cierre la gracia, ya no va a haber cambio. Aquí es donde debemos prepararnos para formar parte de la familia celestial. Veamos entonces la última sección. Bueno, el pecado, en la Biblia, el pecado como parte de una naturaleza corrupta. Por ejemplo, Salmo 51:5 dice: yo soy malo de nacimiento. Y Salmo 58:3 dice que los malos
se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Jeremías 13:23 dice que nosotros no podemos hacer el bien porque así como el etíope no puede cambiar su piel o el leopardo sus manchas, nuestra naturaleza está corrupta. Efesios 2:3 dice que somos por naturaleza hijos de ira. Es decir, la naturaleza, la raíz de nuestro ser está corrupta. Y de eso salen cosas que están mal. Así que el pecado puede ser tomado desde el punto de vista de esa corrupción natural que tenemos. Pero también la Biblia dice algo muy interesante. Y esto que dice la Biblia es en Romanos 14:23. Es que todo el que duda sobre lo que come o sobre lo que hace, pero si todo el que hace algo que no proviene de fe, es pecado. Es decir, si lo que yo hago no proviene de fe, es pecado. Aunque los demás lo ven como algo bueno, es pecado. Nuestro hermano dice, bueno, el pecado. La Biblia habla del pecado como parte de una naturaleza corrupta. Y allí él cita el Salmo 51:5, Salmo 58:3, Jeremías 13:23, Efesios 2:3. Es decir, la naturaleza, la raíz de nuestro ser está corrupta y de esto salen cosas que están mal. Así que el pecado puede ser tomado desde el punto de vista de esa corrupción natural que tenemos. Ahora, yo he preparado toda una serie en la que tengo un video para cada uno de esos textos que usa nuestro hermano. En la descripción de este video voy a dejar el enlace de esa serie y de cada video en lo que explico, por ejemplo, el Salmo 51:5, el Salmo 58:3, Jeremías 13:23, Efesios 2:3. Pero ahora voy a hacer solamente una corta explicación. Por ejemplo, el Salmo 51:5, él lo leyó en la Nueva Versión Internacional, muy convenientemente esa versión, porque esa versión pues no traduce el texto, sino que lo reinterpreta, o sea, ofrece una interpretación favorable a la doctrina católica del pecado original. El texto en la Nueva Versión Internacional dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre, pero eso no es lo que dice el hebreo. Esto es un error, es una mala traducción. La realidad es que dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora las personas, muchos cometen el error, parecen entender que ser formado en maldad y ser concebido en pecado es como si dijera, con maldad he sido formado y con pecado me concibió mi madre, como si el pecado fuese un agente biológico que está interno en el cuerpo del feto, del bebé. Pero esto es una idea totalmente extraña al pensamiento bíblico. Esto es un error. No es lo mismo nacer o ser concebido en pecado que nacer o ser concebido con pecado, que es una idea totalmente extraña al pensamiento bíblico. El siguiente texto que él usó fue el Salmo 58:3, donde dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Por supuesto, esto es un recurso expresivo que utiliza la Biblia, el que llamamos hipérbole, que es una exageración, no es una realidad. Para empezar, los bebés no nacen hablando, como dice aquí, nacieron hablando mentira desde que nacieron. En segundo lugar, el texto no habla de la raza humana, sino de los impíos, lo que podría desarrollar una especie de teoría calvinista, donde un grupo nace bueno y el otro grupo nace malo. Porque si usted lee Job 31:18, Job dice todo lo opuesto acerca de él. Dice, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fue guía de la viuda. Guiar a las viudas, desde luego, es una obra de justicia, una obra buena. Así que se podría decir que esta persona de la que relata Job 31:18 fue justo de nacimiento, mientras que Salmo 58:3 está hablando de pecadores de nacimiento. Por supuesto que esa no es la interpretación. Son dos textos que usan el recurso expresivo, el hipérbole, que no es una realidad. Estos pasajes no se pueden usar para hacer una doctrina o teología, pues son exageraciones, no son realistas. Y su significado realmente es otro. Por ejemplo, el de Jeremías 13:23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Algunos, como se lee de piel y de manchas, pues asumen que se trata de algo biológico, pero realmente lo que dice a continuación explica que se trata del carácter. Dice, así también, o sea, ahí viene la comparación, así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Los hábitos está hablando de actitud, de actos, lo que 1 Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley. Así que Jeremías 13:23 no ofrece una nueva definición de pecado, realmente está complementando la definición de 1 Juan 3:4. El pecado siempre es un acto, un hábito. Y el último, Efesios 2:3,
Dice, éramos por naturaleza hijos de la ira. Y usted puede leer el contexto y está hablando de en tiempo pasado, de cómo era nuestra condición antes de conocer a Cristo. No está hablando de nuestra naturaleza biológica, sino de nuestro carácter cuando estábamos sin la gracia, sin el Espíritu Santo. Éramos por naturaleza hijos de la ira. No dice somos o siempre seremos o biológicamente por naturaleza hereditaria somos pecadores por naturaleza o hijos de la ira. Eso no es lo que está diciendo el texto. El texto está hablando en tiempo pasado de nuestra condición cuando estábamos sin Cristo, sin la gracia, sin justificación. Y el último texto que usa nuestro hermano es Romanos 14, 23. Y este no lo voy a explicar. Voy a dejarte en la descripción, en la última descripción de este video, un enlace donde puedes ir a ver uno de mis videos donde he explicado Romanos 14, 23, donde dice todo lo que no proviene de fe es pecado. Desde luego, no está aprobando en lo absoluto la doctrina del pecado original como sugiere nuestro hermano. Espero que este video haya sido una bendición para ti, que te haya nutrido de información, que te haya sido esclarecedor y que encuentres realmente la verdad y una buena defensa de la teología de la última generación en este canal y en este video. Te invito a compartirlo para que podamos alcanzar a muchas más personas y también llevarles esta bendición y desenmascarar estos errores, esta falsa teología, esta teología evangélica que se ha introducido en el pensamiento adventista, que le ha traído Satanás para derribar el fundamento de nuestra fe. Dios te bendiga. Maranata.